Segunda jornada de huelga de la sanidad. Recuerden, son 4 días, del 9 al 12. La huelga está convocada contra el Estatuto Marco impuesto o no negociado con el Ministerio de Sanidad, pero también aquí en Aragón reclaman al Departamento de Sanidad medidas que dicen no se han cumplido. Hoy protesta Alfonso a las puertas del Hospital San José en Teruel. Sí, aquí en Teruel hoy la protesta se centra en este Hospital San José, segundo día de huelga del sector sanitario en Aragón, en España. La mantendrán hasta el próximo 12 como medida de protesta ante ese borrador del Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad. Según los sindicatos, esta misma mañana nos han confirmado que el seguimiento de la huelga está siendo del 80% en el ámbito hospitalario y el 50% en las consultas de atención primaria. Hay varias reivindicaciones tanto al gobierno autonómico como al gobierno central. Al Ejecutivo aragonés le piden, entre otras cosas, negociar el precio de la hora de guardia, unas mejoras en el pago de incapacidad temporal por contingencias comunes y una compensación de las pagas extras desde el año 2010, así como el cumplimiento de los acuerdos firmados entre los años 2023 y 2025. Por su parte, los sanitarios reclaman al gobierno central, al gobierno de España, una serie de regulaciones en cuanto a las jornadas y a las guardias, frente a las 35 horas semanales que habitualmente se establecen para un trabajador público. A los médicos, dicen, se les imponen 45 horas teniendo en cuenta esas guardias. Unas guardias que además, dicen, no cotizan para la jubilación, impidiendo el poder adelantarla. Están teniendo consultas, por ejemplo, en primaria de 40 a 50 pacientes que no se pueden llevar a cabo como a nosotros nos gustaría y como los pacientes merecen. El tema de las guardias, pues es que es un tema sangrante. Se están pagando a 1/3 de lo que se paga a la hora ordinaria, siendo jornada extraordinaria, aunque utilicen el eufemismo de jornada complementaria. Y no cotizan para la jubilación. Un médico puede trabajar hasta 5 años más haciendo guardias que alguien que no lo está en Teruel más, porque es que en Teruel mis compañeros llegan a hacer hasta 8 y 10 guardias semanales. Recordamos que esta huelga se lleva a cabo en Aragón, pero también en todas las comunidades del país. Y ante esta huelga, ante estos paros, la ministra de Sanidad, Mónica García, decía que se habían escuchado todas las reivindicaciones y se habían incorporado al Estatuto Marco. Todas las reivindicaciones que le competen al Ministerio de Sanidad las hemos incorporado al texto. Ahora bien, hay reivindicaciones que exceden nuestras competencias, que son competencia, por ejemplo, de las comunidades autónomas, que son las que tienen la gestión de las retribuciones, la gestión de las condiciones laborales, la gestión de las plantillas, la gestión de los recursos. La mayoría de las reivindicaciones pertenecen o están en el tejado de las comunidades autónomas. Pues esto decía la ministra de Sanidad, pero es verdad que cuando habla la ministra dice que asuntos que le competen a las comunidades, y cuando hablamos con las comunidades dicen que son asuntos que competen al Ministerio. Bueno, mientras no resolvamos el problema que tenemos de falta de médicos, no vamos a resolver el problema que tenemos de cómo es la asistencia sanitaria en España, y para eso falta muchísimo tiempo. Las medidas que se han tomado de aumentar el número de plazas de estudiantes de medicina va a tardar tiempo en cuajar, y por lo tanto los desajustes, los excesos horarios, los problemas de retribución van a estar siempre ahí. Y a mí lo que me alarma es que desde las administraciones estén constantemente echándose la pelota de un tejado a otro, y lo que sigue habiendo son jornadas interminables, retribuciones inadecuadas y, por lo tanto, una atención sanitaria que se resiente. Creo que hay que escuchar a los médicos cuando dicen que lo suyo no es lo mismo que el resto de los sanitarios. El resto de los profesionales de la sanidad no tienen las jornadas que tienen los médicos, y a la vez los propios médicos tienen que ser conscientes de que su situación en este momento tiene que ver con las reivindicaciones de sus mayores de hace 3 décadas atrás, cuando impusieron los numerus clausus para evitar la proletarización de la medicina. Entonces, quiero decir, cada uno tiene que recordar un poco cuáles son sus puntos de partida, y sin que esto nos impida ver que efectivamente hay que buscar respuestas y soluciones a las circunstancias en las que los médicos en este momento desempeñan su trabajo y que tienen muy difícil solución a corto plazo.
Jorge. Por lo menos que se les atienda debidamente en sus reivindicaciones. Coincido plenamente con Genoveva. La habitual guerra de cifras que estamos acostumbrados a vivir cuando se produce un conflicto laboral, en este caso entre la Administración y los sindicatos médicos, que cada uno pues dice que está haciendo un seguimiento distinto, estamos viendo también una guerra por el relato, ¿no? Porque hay que recordar que esta convocatoria de huelga de los médicos tiene dos destinatarios, tanto el Gobierno autonómico como el Gobierno central, ¿no? Y como desde el Ministerio de Sanidad pues se trata de decir que esto es un problema de las comunidades autónomas, y de las comunidades autónomas que se ven señaladas, pues dicen que es un problema nacional, ¿no? Yo creo que los médicos no paran por capricho. Yo creo que paran después de años de desgaste, de plantillas tensionadas, de jornadas interminables, como comentaba Genoveva, y creo que paran porque ven que la sanidad pública española está en un momento extremadamente delicado. Es verdad que el conflicto y la huelga se producen en un momento también especialmente sensible, porque estamos en pleno pico de la epidemia. Bueno, epidemia de gripe que se ha extendido también a Teruel, es noticia también de las últimas horas. Ahora está toda la comunidad en ese nivel 2. Pero creo que hay que escuchar a los médicos y tomar medidas. Bueno, pues luego volveremos con esa huelga de